Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes. Esta microcápsula es para poder introducir algunos conceptos claves sobre historia del arte, unidad que resulta trascendental para poder pensar nuestra asignatura en lo sucesivo. Vamos entonces a la presentación. Bueno, lo primero que cabe destacar es que más que hablar de historia del arte, habría que hablar respecto a historia de las artes, puesto que hay distintas manifestaciones artísticas, algunas más antiguas o memorables que otras, pero sin duda que la creatividad humana ha existido desde siempre y bajo distintos formatos. Las más frecuentes y conocidas generalmente son la pintura, la música y la literatura. Cada una, sin embargo, tiene sus propios paradigmas o sus propios modelos a seguir, sus propios autores de referencia y también obviamente tiene su propia fundamentación. Para esto la noción de paradigma resulta muy importante, porque un paradigma se diferencia de movimiento, estilo y también teoría. Si no lo sabían, el concepto de paradigma fue estudiado por un epistemólogo norteamericano llamado Thomas Kuhn. Este epistemólogo escribió una historia de las revoluciones científicas y él sostiene que en general todo conocimiento puede transformarse en una cultura. Es decir, puede no solamente transformarse en teoría, en teorías, ¿cierto? O axiomas de pensamiento, sino que también se puede transformar en técnicas para actuar o comportamientos, normas, etcétera. Es decir, un paradigma es un paquete de teoría, teoría para pensar y teoría para la acción, que de algún modo empieza a fluir en el ambiente de alguna época y obviamente cala en la mentalidad y en la forma de actuar de distintos pensadores, artistas o gente común. En todos los momentos históricos ha habido, de alguna manera, un centro de atención temático, a lo cual denominamos desde la estética como leitmotiv. El leitmotiv generalmente es lo que, de alguna manera, motiva lo que está detrás de una expresión artística. Por ejemplo, en el arte prehistórico, me refiero al paleolítico y el neolítico, siempre ha habido como una suerte de leitmotiv profundo la conexión con la naturaleza y desde un plano místico. Entonces, ese misticismo surge como una forma de conectar lo humano con lo divino. Las pinturas rupestres, todas las esculturas que uno puede ver en la antigüedad, que han sido de alguna manera visualizadas por la arqueología, los descubrimientos vinculados con las cavernas, con, por ejemplo, rupestres, las de Altamira, están vinculados, ¿verdad?, con expresiones relativas a explicaciones de su cotidianidad y sobre todo a las conductas humanas primitivas respecto a lo divino. Entonces, la creación artística en aquella época estaba impregnada de lo mágico, es decir, formas de explicar de manera artística nuevamente la realidad. Hay distintos exponentes visuales como Marcelino Sáenz de Soutola y también en la literatura Paul Radin. En la mitología oral primitiva podemos ver conexiones con distintas figuras politeístas y exponentes de la música también hay bastantes como Hilary Standish, que hace recreaciones sonoras prehistóricas. Luego de la prehistoria nos encontramos con la antigüedad clásica, lo que generalmente las personas consideran el arte antiguo, que es Egipto, Grecia y Roma. Ahora, ¿cuál es el leitmotiv de aquella época? Básicamente el orden cósmico. Recuerden que los griegos hablan de caos y cosmos, y que Aristóteles, tanto como Platón, señalaban que el arte debía ser una suerte de buena imitación de la realidad, mímesis. Los artistas en aquella época intentan mostrar cómo son las cosas, imitarlas, pero también hacerlo a la perfección, siguiendo un orden, un ritmo, una armonía, un cosmos. El arte entonces se concibe como un reflejo del mundo ideal y busca siempre, obviamente, las proporciones perfectas. Hay algunos exponentes visuales como Herón de Alejandría, también está exponente de la literatura como Luciano de Samosata,
que habla de alguna manera él formula por primera vez la ciencia ficción, por eso se habla de protoficción. Y en el caso romano está la música de Al-Farabi. Tercer lugar, podemos hablar del arte medieval. Estamos hablando del siglo quinto al siglo XV, muchos años. ¿Y cuál sería el leitmotiv en esta época? Básicamente el teocentrismo. Es decir, el arte de alguna manera era un instrumento o una herramienta al servicio de la teología. Los textos siempre eran alegorías bíblicas de lo divino que reflejaban lo sobrenatural y obviamente tenía una profunda carga simbólica que lo que buscaba de alguna manera era generar conductas performativas vinculadas con las sagradas escrituras, acciones, ¿cierto? Vinculadas con ese mensaje bíblico. Hay un propósito, por lo tanto, didáctico en el simbolismo medieval. Exponentes visuales tenemos a Hildegard von Bingen, que es uno de los partícipes de la mística visionaria, y en la literatura a Christian de Pizan, y exponente de la música perotín, polifonía compleja. Posteriormente pasamos al Renacimiento, estamos hablando del siglo V y el siglo XVII. ¿Cuál es en este caso el leitmotiv? Básicamente el humanismo y el renacimiento de lo clásico. En otras palabras, hay una suerte de vinculación afectiva con respecto a las artes que eran anteriores a la época medieval, sobre todo las griegas, situando al ser humano en este caso con mayor preponderancia en el centro de toda la creación. En otras palabras, el arte debería ser un medio para canalizar la liberación y para mostrar la grandiosa existencia humana, toda su experiencia, sus capacidades y de alguna manera glorificar a esta especie humana. Entonces se fomenta la exploración de lo divino, pero a través del potenciamiento humano. Podríamos decir que el Renacimiento es una forma de arte prometeico, siguiendo un poco el mito de Prometeo respecto a esa rivalidad que tenía con los dioses. Exponentes visuales podemos encontrar a Giuseppe de Arcimboldo, pinturas surrealistas tempranas, y en el caso de la literatura encontramos a Giordano Bruno, que también era considerado hereje en la época medieval, porque él planteaba una cosmología heterodoxa, es decir, fuera de los cánones vigentes anteriormente. En la música está Carlo Besualdo, compositor experimental. Por lo tanto, podríamos decir que el Renacimiento es una manifestación de innovación respecto a la época teocéntrica. También podemos encontrar en el Barroco, luego en el siglo XVII hasta el siglo XVIII, que hay un contraste dramático y hay un exceso emocional. En el barroco lo que destaca principalmente, queridos, es la teatralidad y el énfasis emocional con lo visual. Estos artistas del barroco siempre crean obras que provocan respuestas que sean emocionalmente intensas, más allá del significado con lo teocéntrico, con lo renacentista, más bien buscan que el espectador tenga una experiencia especial y que de alguna manera revele la obra el drama de la existencia humana. Podríamos decir que el barroco en parte es muy existencialista porque lo que plantea es la tensión finita que mantiene el ser humano diariamente. Entonces está asociado a movimientos de contrarreforma, una nueva exaltación de la religiosidad, busca la trascendencia, etcétera. Podemos encontrar a Artemisa Genticelli, a Ciriano de Bergerac y también a Bárbara Strozzi en aquella época, bajo ese paradigma. Por otro lado, podemos encontrar con el neoclasicismo, que surge específicamente el siglo XVIII, y en él el énfasis está en el estilo más racional y en la tónica más moral. Es decir, está inspirado en la Ilustración, que propone una especie de bajada menos emotiva y más asociada con la razón y el equilibrio moral. Se rechaza un poco el exceso del barroco. El neoclasicismo es más mesurado, más controlado respecto a la obra. Los artistas buscan de alguna manera valorar el orden, la claridad y la moderación. Buscan vincular de algún modo el arte con la ciencia. Y ahí podemos encontrar a Elizabeth Virgil Villeurbanne, y a Jacques Rousseau y Marianne Martínez, en el caso de la música. Posteriormente, siglo XVIII, siglo XIX,
vuelve un movimiento muy emotivo, que es similar al impar anterior, que sería el romanticismo, cuyo leitmotiv es siempre la búsqueda de lo sublime, lo excelso, lo irracional y llevar al límite la emoción. Entonces, es una respuesta al encorsetamiento y a la rigidez neoclasicista, y aquí se celebra más bien la libertad. Es una vía para expresar lo irracional y también, chicos, muy importante, el romanticismo, más allá de hablar de el amor o el odio, lo que tiene como central objeto es la búsqueda de descifrar los misterios de la naturaleza y, pues, sobre todo, el abismo del alma. Entonces, hay un componente muy individual, muy de rebelión con respecto a lo general. Se explora lo marginal, también lo grotesco, incluso lo prohibido. Theodore Géricault, en Exploración de lo Trágico, en la literatura Germaine Stel y en la música un gran compositor Héctor Berlioz. Me gustaría también mencionar que en el romanticismo surge también los patriotismos. Por ejemplo, eh, Igor Stravinsky, serían algunos autores rusos, ¿verdad?, que buscan ensalzar el patriotismo y empieza a surgir una especie de espíritu cultural de los pueblos. Por eso que se dice que la música romanticista en algunos casos influyó en ciertas posturas más nacionalistas, en que se generaba una especie de concentración, de una búsqueda de la identidad cultural de un pueblo. Incluso se habla del Volksgeist, que en alemán se traduce como espíritu de un pueblo. Entonces la música lo que buscaba es mostrar las características identitarias de cada país en el romanticismo. Y también luego encontramos el realismo y el naturalismo del siglo XIX. El leitmotiv sería la observación de la realidad y la crítica social. Aquí hay un componente más, podríamos decir, sociológico, donde lo que se trata de hacer a través del arte es mostrar los aspectos más crudos, políticos incluso de la existencia humana. Está inspirado en el auge del positivismo y los artistas buscan de alguna manera exponer la realidad social, la lucha de clases. Empiezan a hablar del determinismo de la naturaleza. Se empieza a hacer crítica a la alta cultura. Rosa Brunger, realismo animalista. A Lucio Acevedo, crítica social. Eric Satie, realismo absurdo. Posteriormente está el impresionismo y el simbolismo del finales del siglo XIX, cuyo leitmotiv es la percepción subjetiva y obviamente la atmósfera mágica poética. Aquí surgió todo un proceso de laboratorio de creación. El simbolismo en la literatura y el arte visual crea poesía, una atmósfera muy grandilocuente, sentimientos abstractos y misteriosos. Está Susan Valedon, Argedon Charles Ginsburg, La decadencia literaria, exponente de la literatura Lili Boulanger, lirismo oscuro. Entonces, el simbolismo es una rebelión con respecto al realismo. En el realismo hay que recordar que el arte es usado para indagar fenómenos, por ejemplo, de injusticia política. En cambio, en el simbolismo lo que se busca es buscar la autonomía del arte, que no sea utilizado para otros fines que estén fuera de lo meramente artístico. En ese sentido también surge la vanguardia en el siglo XX, donde hay una revolución que busca destruir lo convencional y la liberación de todas las formas, para que el subconsciente o el inconsciente pueda expresarse con toda su genuinidad. La vanguardia se explora entonces el desarraigo, la ruptura con la tradición. Específicamente el surrealismo sería una de las mayores expresiones que se inspira en Freud. Se enfoca obviamente en liberar el subconsciente, está vinculado al psicoanálisis y exponentes podemos encontrar a Remedios Varo, Leonora Carrington y Harry Prats, entre otros. Luego tenemos el arte contemporáneo, de mediados del siglo XX a la actualidad. Y aquí podemos ver distintos temas que hoy día están en tela de juicio, que son la fragmentación, el poshumanismo y la globalización. Estamos hablando ya del arte contemporáneo que tiene características muy notorias, como por ejemplo la pluralidad de voces, también la fragmentación del sujeto y sobre todo el poshumanismo, buscar eh,
respaldo filosófico para argumentos que vayan en contra del antropocentrismo, donde se pueda incluir la tecnología, donde la globalización sea parte de la obra, donde el ser humano de alguna manera pueda estar vinculado con lo postindustrial y lo digital. Toda esta expresión poshumanista del arte podemos encontrar a muchos artistas experimentales, como Hito Steylerger, Valeria Lucelli y Matana Roberts. Generalmente el arte contemporáneo ha sido objeto de críticas por parte de los estetas tradicionalistas que consideran que sería todo menos artístico, dado su componente exacerbadamente abstracto. Tenemos enlaces para cada hito, enlace para que ustedes puedan explorar obras en cada uno de los periodos que he expuesto hasta ahora. Por ejemplo, para la prehistoria, les dejé un enlace de específicamente una página de arte antiguo, donde ustedes pueden encontrar mayor información. Pueden ver aquí archivos sobre arte rupestre para encontrar distintos ejemplos de la prehistoria. También, si están interesados por ejemplo, en el barroco, en el neoclasicismo, en el romanticismo. Tengo distintos enlaces dentro de la presentación que les voy a compartir junto al video, donde pueden ustedes apreciar distintas obras, por ejemplo, el romanticismo, que tiene las características que ya mencionamos anteriormente. Por ejemplo, en este caso, la exacerbación de la libertad, la magnificencia de lo humano. En esta época habían varios autorretratos y retratos a personas muy importantes. Es decir, el romanticismo trata de ensalzar el yo de todas las maneras posibles, sobre todo a las personas que destacan en la historia. En cambio, podemos ver que en el barroco las piezas artísticas están más vinculadas con el misterio, están vinculadas con la sensibilidad, con causar emoción y con grandes relatos mitológicos incluso sobre la realidad. Por ejemplo, podemos ver esta obra que fue creada en 1661 por Karel Dujardin, ¿m? Sobre la crucifixión. Entonces ustedes pueden detenerse a apreciar como si fuese un museo distintas obras que representan este periodo, o sea, cada periodo de los cuales hemos estado hablando. Bien, Numéro principal, INV 1736 autres. con sus respectivas descripciones. También tenemos ejemplos de realismo, impresionismo, simbolismo que pueden resultar de bastante interés. Por ejemplo, en el simbolismo podemos encontrar obras que tienen un gran componente poético. Bien, bueno, ya hablaremos en las clases sobre los detalles y consultas que tengan al respecto. Espero que hayan disfrutado y les sirva bastante esta presentación. Estamos entonces en contacto, chicos. Hasta la próxima.